Gestión del cambio, presentado por Milena Castro, María Alessandra Torres, María Vivas, Judith Musa, Wilson Rumbo, tutora Consuelo Santos. ¿Qué, por qué y cómo cambian las organizaciones? A todas estas preguntas de qué, por qué y cómo cambian las organizaciones daremos respuesta en el transcurso de este video. Quédate con nosotros. Preguntas claves para iniciar una buena gestión del cambio organizacional. ¿Qué es lo que cambia en las organizaciones? Los cambios pueden ocurrir en áreas funcionales, áreas de negocios o en algunos procesos específicos. Pero también puede ocurrir un cambio total en la organización. Y no quiere decir que los cambios son distintos uno del otro. Es solo que cada cambio ve a la organización desde una perspectiva distinta. Los cambios se pueden localizar en distintos ámbitos como lo son la infraestructura, la estructura formal de la organización, la tecnología, los procesos, los productos y servicios, la cultura organizacional y el comportamiento humano. Empecemos hablando con el cambio en la infraestructura. La infraestructura hace referencia a las instalaciones, a la planta física, a los equipos y objetos que se encuentran en una organización, y este tipo de cambio se refiere precisamente a los cambios que le hacemos a la infraestructura de la empresa. Lo relacionan con el diseño de espacios por ergonomía, funcionalidad, estética o simple disponibilidad de espacios. Ahora hablaremos de los cambios en la estructura formal de la organización. Se refiere a aquellos cambios que hace la empresa para ser más competitiva o hacerle frente a otras circunstancias. Son cambios que se dan en la forma como está organizada la empresa, lo cual se expresa en la configuración del organigrama estructural. Un ejemplo de ello puede ser un cambio de gerente o el ascenso de algún cargo. Continuamos hablando ahora de los cambios tecnológicos dentro de la organización. Los cambios tecnológicos son principalmente implementados para que la organización sea más moderna, competitiva y darle rapidez a los procesos. Algunos de los cambios que podemos aplicar son sistemas, nuevas aplicaciones de gestión y coordinación, introducción de nuevas herramientas de control, medios sociales, redes sociales, páginas web, entre otros. Proceso. Los cambios en esta dimensión de los procesos incluyen reforma en las políticas de planeación, de organización, de ejecución y de control, tanto de las operaciones de producción como de los procesos administrativos. En la perspectiva de mayor cobertura en la organización, este tipo de cambio ocurre en la distribución del trabajo, en las áreas encargadas de las relaciones externas, en los procesos de comunicación organizacional, etc. Productos y servicios. Imposible desconocerlos si una variación en la forma de elaborar los productos o de entregarlos o de dispensar los servicios generalmente se corresponden con cambios en los procesos productivos, con los procesos administrativos, con la cultura de la producción y del servicio, o con cambios en las actitudes de las personas que participan en la transformación de las materias primas o que dispensan los servicios. Cultura organizacional. El cambio organizacional tiene que ver con la cultura organizacional de una u otra forma. La cultura se ve afectada por los cambios, ya sea que se ubiquen en pequeñas unidades o que se localicen en localidades de la empresa. Cualquier cambio en la organización es también un cambio en la cultura, bien sea de un área o bien sea de la empresa en general. Comportamiento humano. Es cuando se producen cambios en la infraestructura, en la tecnología, en los procesos o en la cultura organizacional. Se producen cambios en la actuación de las personas. ¿Por qué? Como dice David Scott, neutro, imposible pensar en cambios profundos de la personalidad. Simplemente los cambios que se esperan en las personas tienen que ver con los aprendizajes relacionados en la forma de ejecutar las tareas, con nuevos conocimientos para abordar los problemas. ¿Por qué cambian las organizaciones? Cambian para responder a las exigencias internas que toca por su propia evolución y entropía, y tanto para enfrentar las exigencias externas.
relacionadas por su propio crecimiento y con el de la competencia. Primero vamos a ver lo que dicen algunos autores respecto al cambio. Gordon habla sobre el cambio planificado y describe que es un proceso sistemático para introducir comportamiento, estructura y tecnología. Gibson precisa que los criterios pueden ser un número determinado de indicadores de eficacia, entre los que incluye el volumen en ventas y el beneficio. Las exigencias del mercado que llevan a cambiar las organizaciones son las tendencias del entorno, constituidas por factores internos, estructura de la gestión y estrategias para la competitividad. En lo externo, en lo social, en lo político, en lo cultural y en lo legal. Todos estos factores anteriores se están viendo desde dos puntos de vista. Las organizaciones cambian por las siguientes razones. A, para desarrollar nuevos productos y servicios. B, por efecto de nuevas tendencias administrativas. C, por problemas financieros. D, por competencia global, donde están los nuevos productos basados en la investigación científica. Y por último tenemos los desastres naturales en general. Las empresas cambian porque de esa manera logran avances en la competencia y que esperan encontrar su propia manera de administrarse, de potenciarse y de afrontar retos en el medio. Sintetizando, las organizaciones cambian ¿para qué cambian? Para consolidarse comunidades de satisfacción en las necesidades del consumidor, para proyectarse hacia el futuro, para fortalecer la competencia, también para aprovechar las nuevas oportunidades en el mercado. Vamos a hablar sobre cómo cambian las organizaciones. El cambio organizacional es el proceso y efecto que sucede en una organización al transformarse internamente. La transformación puede ser estratégica, al renovar los planes de negocio de acuerdo a las predicaciones a futuro o posicionamiento en los mercados. Lo que implica que el cambio planificado consiste en llevar el campo de fuerzas en su totalidad a un nuevo nivel. Se proponen dos métodos básicos para cambiar los niveles: agregar fuerzas en la dirección deseada o reducir las fuerzas contrarias. En ambos casos se puede producir un cambio a un nuevo estado de equilibrio en otro nivel, pero el efecto secundario en cada caso sería muy diferente. Lewin, 1947. Las instituciones donde se trata de introducir un cambio presentan un equilibrio dinámico de fuerzas que actúan unas contra otras. El conjunto de fuerzas conduce la situación a un cambio previsto, es decir, fuerzas motoras. Pero fuerzas contrarias tratan de impedir el movimiento hacia un cambio anticipado, fuerzas restrictivas. Cuando estas dos fuerzas a favor y en contra del cambio tienen la misma magnitud, que produce un nivel comparable al equilibrio. Se trata de un proceso que altera el equilibrio si se cambia cualquiera de los conjuntos de fuerzas que intervienen. Yo voy a hablar un poco de lo que es el descongelamiento del status quo, el cual nos dice que para disolver este estado de equilibrio se incrementan las fuerzas impulsoras hacia la renovación y se reducen las fuerzas acomodadoras del status quo. Dice que es un movimiento también hacia el nuevo estado, que esto ocurre a través de la incorporación de los cambios planeados que existen para ampliar de esta primera fase lo de la descongelación. Crea también una motivación para el cambio y nos dice que si los empleados se sienten incómodos con la situación actual, esto puede llevar a que se vea la necesidad para el cambio. Sin embargo, también en algunos casos se plantea una cuestión que es ética con respecto a la legitimidad de excitar deliberadamente el descontento que desemboque a dicho y mencionado cambio.
hablamos también del recongelamiento de los cambios logrados para fortalecer este nuevo estado. Es decir, explicamos también así, hacer que los cambios introducidos sean permanentes. Gordon aclara que una organización o subsistemas conservarán el status quo cuando se suma las fuerzas que se oponen y que sea igual a cero. Y cuando las fuerzas en un sentido superan las fuerzas en el sentido contrario, el sistema se moverá en el sentido de las fuerzas mayores, como es apenas lógico. A partir de Gordon, hay que decir que tiene en cuenta que la resistencia pueda producirse por factores como haciendo 1. El desconocimiento de las necesidades y creencias de los miembros de la organización, cuando se desconoce. 2. La falta de divulgación de información específica sobre la naturaleza o el proceso de cambio. 3. La falta de percepción sobre la necesidad del cambio. 4. La generación de actitudes de enemista como de ellos versus nosotros. 5. La generación de amenazas para la experiencia, la posición jerárquica y la estabilidad laboral. Y 6. Habla explícitamente de la estimulación de una burocracia demasiado rígida. Anexa también un punto último existente, que es el 7, donde nos dice que la estimulación del temor a lo desconocido.